Un cordial saludo para cada uno de los que están viendo este video. Este es el grupo Los Emprendedores de la Educación, el cual está compuesto por Natividad Mercedes Pacheco Castillo, Marisol Santana, Juan Antonio Romero, Natalia Altagracia Bá Guzmán. El tema que vamos a estar exponiendo es los fundamentos de la filosofía en la educación, el origen y algunos de los precursores. También vamos a estar viendo lo que es la América precolombina. Antes de comenzar con lo que es el fundamento de educación, primero debemos de conocer qué es la filosofía. Bueno, la filosofía es la ciencia que trata de la esencia, propiedades, causa y efecto de las cosas. Es el resultado de un conjunto de ideas, pensamientos o reflexiones sobre algo, de buscar explicaciones a enemigas de nuestro mundo. Por otro lado, la filosofía nos permite encontrarnos directa o indirectamente, donde permite al hombre pensar, reflexionar, entre otras. Además, también contribuye con el pensamiento sistemático y racional. Por otro lado, también tenemos que conocer lo que es la educación. La educación es un proceso esencialmente humano, social, cultural, mediante el cual se transmite y se aprende conocimientos, valores y costumbres y forma de actuar. Por lo que la educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Ahora lo dejaré con mi compañero Juan Antonio Romero, que estará hablando sobre el origen de la filosofía de educación y sus precursores. Muy buena, mi nombre es Juan Antonio Romero y voy a dar una breve introducción a lo que es la filosofía de la educación. La filosofía de la educación trata de comprender o interpretar la educación en relación con la realidad sin perder el punto de vista de esta realidad. Reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación. Tiene como objetivo determinar la esencia y el significado de la educación. También tiene como objetivo los fines de la educación en función de la vida, en el trayecto que conlleva de esta. La filosofía educativa, también llamada filosofía pedagógica y filosofía de la educación, se puede describir como un campo de investigación y enseñanza académica que limita el alcance de este ámbito a las actividades de un pequeño grupo de profesionales que trabajan en esta área específica. El origen de este se basa a los tiempos muy remotos, antiguos, ya que los filósofos tales como Platón y Aristóteles ya hablaban continuamente de la educación humana y del modo ideal que debería el ser humano dotar al niño, o el educando dotar al niño para el día a día e integrarse a la sociedad. En el ámbito cristiano y medieval teníamos importantes filósofos que aportaron, como eran Clemente de Alejandría, San Agustín, San Tomás de Aquino, los cuales abordaron temáticas educativas desde ideas filosóficas y teológicas. A partir del Renacimiento surgieron nuevos integrantes, los
cuales aportaban a la filosofía educativa, como lo fue el señor Juan Amos Comenius, Juan Luis Vives, Erasmo de Rotterdam, Immanuel Kant, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Friedrich Fabius. Uno de los principales impulsores de la filosofía educativa es Sócrates, el principal, ya que éste indujo en una misma oración la palabra filosofía y educación, pedagogía. Tenía un método de enseñanza, el cual era del diálogo, el cual consistía en tratar de inducir al interlocutor en el tema mediante cuestiones. Y la indagación consistía en la respuesta del interlocutor, ya esta solían ser ocasionalmente erróneas, y por eso planteó la ironía socrática. La ironía socrática tenía el objetivo de interrogación, lo cual consistía en conducir al educando a la sabiduría por medio de su propia reflexión. Sócrates tenía su propia definición de la educación, y la cual era que el fin de ella era formar hombres plenos y virtuosos. Platón cree que la existencia del mundo, de las ideas, y dice que la única mejor forma de permanecer a él es por medio de la educación. El papel del educador reside en promover en el educando el proceso de interiorización, y concuerda con Sócrates en que el fin de la educación es formar hombres plenos y virtuosos. Aristóteles fue otro filósofo. Con él surge el sistema de evolución. ¿En qué consiste? Él decía de que el sistema de evolución nace porque este considera que todas las cosas están en constante movimiento. Crea los principios del sistema de la evolución, el cual consiste en dos términos importantes. Uno es el de potencia, cuando una cosa es susceptible a transformarse, y la otra es el del acto. Esta ley consta de 4 principios: causa material, eficiente, formal y final. El pensamiento educativo de Aristóteles se basa principalmente en sus estudios de ética, política y lógica. Bueno, a mí me tocará hablar lo que es el fundamento de educación. Estos fundamentos tienen que ver con la comprensión de las actividades educativas, es decir, con su sentido y su significado profundo, hecho que hace referencia a los fines o propósitos orientadores de la educación, la satisfacción de las necesidades, de aspiración, de motivos, de interés, de condiciones, y el desarrollo de capacidades, de conocimientos, de valores personales y comunitarios. Todo esto con el fin de lograr la inserción activa y eficaz de un individuo en la sociedad,
que le permita una convivencia armónica con sus semejantes. Eso es precisamente lo que señaló John Dewey en el 1987 con su conocido credo pedagógico. Ahora yo voy a estar hablando un poco sobre lo que es la filosofía de la educación como disciplina académica universitaria. Esta tiene una vida relativamente corta, pero pensadores que pertenecen a épocas y tradiciones filosóficas muy diversas han formulado ideas filosóficas acerca de la educación. Las ideas filosóficas que existen son 4 grandes ideas sobre el tema educativo que han llegado hasta nosotros y se han agrupado como una tradición de pensamientos, los cuales son la filosofía empirista, el idealismo, el nacionalismo postcartesiano y la aristotelítica. Estas son las 4 grandes ideas filosóficas. Mi nombre es Natividad Mercedes Pacheco, matrícula 147 par de 812. Yo le estaré hablando de lo que es lo precolombino, lo previo a Colón. El adjetivo precolombino se utiliza para nombrar a aquello que sucedió o que existía en América antes de las expediciones de Cristóbal Colón. Las Américas precolombinas de este modo existió durante miles de años y abarca desde el arribo de los primeros manglares asiáticos hasta 1492, cuando Colón y sus hombres desembarcaron en el continente para comenzar con el proceso de conquista. También le estaré hablando de lo que es la importancia de la IRCA. Los IRCA, por ejemplo, son considerados como una de las civilizaciones precolombinas más importantes. Su imperio, con base en la actual ciudad peruana de Cusco, se extendió por diversas regiones de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. También le estaré hablando de lo que es los mayas y aztecas y otros pueblos precolombinos. Los mayas fueron otro de los grandes pueblos precolombinos asentados en la zona de México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Los mayas desarrollaron importantes construcciones que todavía pueden apreciarse en diversos países americanos, como la ciudad de Chile, Chichen Itza. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Marisol Santana, pertenezco al grupo número 1 y a continuación estaré hablando sobre la América precolombina. La América precolombina es el nombre que se le da a la etapa histórica del continente americano, que comprende la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. La América precolombina en su educación era obligatoria. Las chicas eran educadas por su madre en casa para la realización de las tareas del hogar. Solo las nobles podían ir a aprender a una especie de monasterios donde vivían hasta el momento del matrimonio. La consecuencia que dejó el descubrimiento de América
para la América precolombina en lo que es la educación y la cultura en diferentes civilizaciones y poblaciones, como son los aztecas, los incas, los mayas, los taínos, entre otros. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias por su atención. Hasta aquí es nuestra exposición. Espero que hayan adquirido nuevos conocimientos y que haya sido de gran gusto nuestra breve exposición. Que pasen buenas y gracias por su atención.